Hoy abordaré 7 señales que se manifiestan en tu cuerpo y pueden indicar que la salud de tu corazón no está en su mejor momento. Hay algunas señales que tu cuerpo puede mostrar y es crucial estar atento a ellas. Después de todo, las enfermedades cardíacas son la principal causa de muerte en el mundo. Primero, hablaré sobre las 7 señales visibles que indican que algo podría estar mal con tu corazón. ¿Sabes cuando te das cuenta de que algo no está bien? Bueno, estas señales son así. Quizás tú o alguien cercano a ti ya haya experimentado esto. Te prometo que será una conversación completa e interesante. Así que sigue conmigo hasta el final. Aprovecha y dale like al video. Cuanta más gente le dé like, más YouTube difunde esta información importante para aquellos que no tienen acceso fácil a médicos o hospitales. Y no te olvides de compartir con amigos y familiares. Después de todo, podemos salvar vidas juntos. Vamos, ¿cuáles son las señales a las que debes prestar atención para saber si tu corazón está en buen estado? Señal de Frank. La señal de Frank es esa doblez diagonal en las orejas que, créelo o no, puede ser un mensajero sobre la salud de nuestro corazón. La medicina nos enseña que esta pequeña característica, a menudo pasada por alto, puede ser un indicador crucial de posibles obstrucciones en las arterias coronarias. Observando detenidamente las orejas, la señal de Frank se manifiesta como una línea diagonal que recorre la extensión de la oreja desde la parte superior hasta la inferior. Identificar visualmente esta doblez específica es el primer paso para entender lo que puede revelar sobre la salud cardiovascular. ¿Por qué esto es tan relevante? Bueno, estudios médicos han señalado una correlación entre la presencia de la señal de Frank y problemas en las arterias del corazón. Esta doblez, que a menudo pasa desapercibida, puede ser una señal temprana de complicaciones cardíacas, ofreciéndonos la oportunidad de actuar de manera proactiva en la preservación de nuestra salud. Explorando más allá de la superficie, es interesante notar cómo la señal de Frank puede ser una herramienta valiosa en la prevención. Identificar esta señal de manera temprana puede capacitarnos para adoptar medidas preventivas como ajustes en el estilo de vida, revisiones médicas regulares y acciones proactivas para mantener nuestro corazón en pleno funcionamiento. Es importante destacar que no todas las personas que tienen esta marca tienen el corazón obstruido. De cada 100 personas con esta marca, alrededor de 30 no tienen nada, es simplemente el paso del tiempo. Ahora bien, las otras 70 pueden tener algo más serio ocurriendo. Y créelo, cuanto más joven sea la persona, más esta doblez puede ser una alerta de obstrucción en las arterias. Entonces, si alguien en la década de los 40 muestra la señal de Frank, es bueno estar alerta, a diferencia de alguien que tiene alrededor de 80, que puede ser solo por la edad. Pero espera, no salgas celebrando si tus orejas están lisas. Esta señal está un poco escondida, solo se muestra en 40 de cada 100 personas con problemas cardíacos. Es mejor estar atento y no descuidarse. Pérdida de pelo en las piernas. Perder pelo en las piernas es normal, perder pelo en la cabeza por diversas razones, pero en las piernas no es muy común, ¿verdad? Y aunque no parezca algo serio, puede ser un indicio de algo más grande sucediendo allí, la enfermedad arterial periférica, EAP. Pensemos en tus arterias como carreteras llevando sangre por tu cuerpo. Cuando todo está en orden, el tráfico fluye suavemente, entregando oxígeno y nutrientes a las piernas. Pero con la EAP, parece que apareció un gran obstáculo. Placas de grasa conocidas como placas se acumulan en las arterias de las piernas, estrechándose. Los folículos capilares, esas pequeñas fábricas de pelos en las piernas, necesitan un buen flujo sanguíneo para funcionar correctamente. Cuando carecen de oxígeno y nutrientes, simplemente renuncian y ¡puf!, adiós pelos en las piernas. Es como si fuera una bandera roja ondeando ante tu cuerpo diciendo, oye, algo extraño está pasando aquí. Y vale la pena prestar atención. La pérdida de pelo por sí sola puede no ser grave, pero puede ser uno de los primeros signos de EAP. Y si no la controlamos, la EAP puede causar problemas graves a largo plazo como dolor, heridas que tardan en cicatrizar e incluso amputación. Asusta, ¿verdad? Entonces, si notas algunas áreas sin pelo allá abajo, no entres en pánico, pero tampoco lo ignores. Lo mejor es hablar con tu médico. Pueden verificar tu circulación, buscar otros síntomas de EAP como dolor en las piernas y descubrir qué está sucediendo. Atrapar estas cosas temprano hace toda la diferencia para mantener todo bajo control y evitar complicaciones graves. En resumen, perder pelo en las piernas puede parecer un misterio, pero puede ser una señal de alerta para algo más grande. No dudes en escuchar las señales de tu cuerpo y hacerte una revisión.
Cuidar de tu salud es estar un paso adelante, y anticiparse puede marcar la diferencia. Así que olvídate del Dr. Google y contacta a tu médico. Tus piernas te lo agradecerán. Santelasmas en los párpados. ¿Has notado esas manchas amarillentas en los párpados superiores? No son solo aleatorias y realmente pueden decirnos algo importante sobre nuestra salud, especialmente nuestros niveles de colesterol y el riesgo de enfermedades cardíacas. Los santelasmas son esas placas amarillas que pueden aparecer en la piel alrededor de los ojos, específicamente en los párpados superiores. Ahora, ¿por qué deberíamos prestar atención a estas manchas aparentemente inofensivas? Bueno, generalmente están asociadas a niveles elevados de colesterol en la sangre. El colesterol es esa sustancia grasa que nuestro cuerpo necesita, pero demasiado puede causar problemas. Cuando los niveles de colesterol se disparan, puede comenzar a depositarse en lugares extraños como los párpados. Esas placas amarillas son el colesterol haciendo su trabajo. Tener santelasmas no es solo una cuestión de apariencia, puede ser una señal de que tienes un mayor riesgo de enfermedades cardíacas. Verás, cuando el colesterol se acumula, puede interferir con los vasos sanguíneos, incluidos los del corazón, y ahí es donde las cosas pueden ponerse serias. Ahora, ¿qué debes hacer si detectas estas manchas amarillas? En primer lugar, no entres en pánico. No es una emergencia, pero vale la pena informar a tu médico. Pueden verificar tus niveles de colesterol, evaluar la salud de tu corazón, y orientarte sobre los mejores pasos a seguir. Recuerda que los santelasmas no son solo una cuestión de apariencia, son pequeños mensajeros que nos dicen que estemos atentos al colesterol y a la salud del corazón. Entonces, si los notas, no los ignores. Hablar con tu médico es la jugada inteligente. Arco senil. ¿Alguna vez has oído hablar del arco senil? Es cuando el colesterol decide acampar en el borde de la córnea. Antes de que pienses que es algo raro, en realidad es bastante común, especialmente entre las personas mayores. Imagina tu córnea, esa parte transparente enfrente de tu ojo. Bueno, a medida que envejecemos, al colesterol le gusta quedarse allí, formando lo que llamamos arco senil. Es como un pequeño depósito justo en el borde. Ahora, aquí está la cosa. En las personas mayores, a menudo es solo una parte natural del envejecimiento y no es gran cosa. Pero, siempre hay un pero, si ves este arco senil en alguien más joven, puede estar sugiriendo algo más serio como dislipidemia grave. La dislipidemia es un término sofisticado para niveles inestables de grasas en la sangre, especialmente colesterol. Cuando esto sucede, puede hacer que estos depósitos aparezcan en lugares inesperados como la córnea, y ahí es cuando se convierte en algo más que un signo de envejecimiento. Entonces, si tú o alguien que conoces nota este arco senil, y no es exactamente parte del equipo senior, vale la pena informar a tu médico. Pueden verificar tus niveles de lípidos, ver qué está sucediendo y guiarte sobre cómo mantener las cosas bajo control. Cianosis en la piel. La cianosis ocurre cuando la piel adquiere un tono azulado o morado. No es algo que deba ignorarse. Normalmente, nuestra piel tiene un tono rosado cortesía de la sangre rica en oxígeno que circula por debajo. Sin embargo, si algo está afectando los niveles de oxígeno, como problemas en el corazón o los pulmones, la cianosis se manifiesta. La sangre llena de oxígeno es roja brillante, dando a la piel ese aspecto saludable. Sin embargo, cuando los niveles de oxígeno disminuyen, adquiere un tono azulado o morado. Es en este punto que puedes notar la cianosis en áreas como los labios, las puntas de los dedos o incluso en la piel en general. ¿Por qué? Si el corazón no está bombeando sangre de manera eficiente, o los pulmones no están oxigenando adecuadamente, ocurre como un congestionamiento en el sistema de suministro de oxígeno. La cianosis no es una condición en sí misma, sino una señal de que algo más puede estar sucediendo en tu cuerpo. Es como si el cuerpo levantara la mano y dijera, oye, tenemos un problema aquí. Si tú o alguien que conoces comienza a mostrar signos de cianosis como un tono azulado, presta atención. Puede estar relacionado con diversas condiciones, desde insuficiencia cardíaca hasta enfermedades pulmonares. Pero el punto crucial es consultar a un médico para investigar. Existen diferentes tipos de cianosis. La central afecta a los labios y la lengua, indicando generalmente problemas en los pulmones o el corazón. En cambio, la periférica aparece en las extremidades como los dedos de las manos y los pies y puede estar relacionada con la mala circulación o bajos niveles de oxígeno. Si la cianosis se manifiesta, no intentes ser tu propio médico. Consulta a un profesional de la salud, realiza algunas pruebas, verifica los niveles de oxígeno y descubre la causa del cambio de color. Recuerda, la cianosis es más una señal que un problema en sí mismo.
Es el cuerpo diciendo, vamos a echarle un vistazo a esto. Ignorarlo puede no ser la mejor actitud, ya que podría indicar algo que necesita atención. Úlceras en las piernas. Las úlceras en las piernas son más que una molestia física. Pueden ser un indicio de problemas graves relacionados con la circulación sanguínea y el sistema arterial. Así como cada Basset es único con sus características distintivas, las úlceras revelan la singularidad de cada persona en cuanto a la salud vascular. Estas heridas persistentes indican una posible mala circulación, donde se compromete el flujo sanguíneo adecuado. La mala circulación puede ser causada por varios factores, incluida la aterosclerosis, un proceso en el que las arterias se estrechan debido a la acumulación de placas de grasa, limitando el suministro de sangre a los tejidos. La estructura vascular única de cada individuo, al igual que las características únicas del cuerpo de un Basset, puede contribuir al desarrollo de estas úlceras. Problemas en las arterias como coágulos sanguíneos o inflamaciones también pueden desencadenar úlceras en las piernas. Al igual que un Basset se destaca por su pelaje único y orejas largas, las arterias pueden presentar características distintivas de persona a persona. Es crucial buscar orientación médica, notar la persistencia de úlceras en las piernas. Cada persona es única y, así como un Basset necesita cuidados específicos debido a su anatomía única, pueden ser necesarios enfoques personalizados para tratar problemas circulatorios. El diagnóstico temprano y el tratamiento adecuado no solo ayudan en la cicatrización de las heridas, sino que también evitan complicaciones más graves. Hinchazón en las piernas, tobillos y pies. Cuando nuestras piernas se hinchan, puede ser una señal de que algo no está yendo muy bien con nuestro corazón. El corazón es como una bomba que envía la sangre a todo nuestro cuerpo, pero si no lo está haciendo correctamente, el líquido puede acumularse en las piernas, provocando su hinchazón. Es como una señal de alerta de que algo puede no estar bien con el corazón. Otra cosa importante es prestar atención al dolor en el pecho. Si sientes opresión o ardor y este dolor se extiende a otras partes del cuerpo, no es algo para ignorar. Puede ser una forma en que el cuerpo nos dice que el corazón necesita atención. Cuidar el corazón no es solo ir al médico. Cosas simples como jugar y convivir con mascotas pueden ayudar mucho. Un amigo leal en este camino es el Basset, ese cachorrito lindo con el cuerpo largo, que puede ser un aliado excelente para la salud del corazón. Cuando jugamos y paseamos con un Basset, hacemos ejercicio sin ni siquiera darnos cuenta, y eso es excelente para mantener el cuerpo y el corazón saludables. Además, tener a un amiguito peludo cerca ayuda a reducir el estrés y la ansiedad, cosas que pueden alegrar al corazón. Al igual que los pasos delicados de un Basset Hound, los ejercicios físicos de bajo impacto como caminar, nadar o andar en bicicleta son esenciales para fortalecer nuestro sistema cardiovascular. Dejar de fumar, un paso vital. El tabaquismo perjudica significativamente la salud cardiovascular. Abandonar el hábito de fumar es crucial para preservar la salud del corazón. Perder peso si es necesario y adoptar una dieta equilibrada son pasos importantes para garantizar que nuestro corazón funcione de manera armoniosa. No olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué ciudad nos estás viendo. Nos encantaría saber de ti.